Bienvenidos a Justa Irreverencia 17, donde hablamos de política, academia y cultura del universo venezolano y el mundo. Te habla Samuel Colina en todas las redes sociales como @samuncopiso. Un país que no logre que sus habitantes tengan un propósito común a largo plazo jamás llegará a ser una gran nación. Frase dicha por Renio Tolina, el número 1 de la televisión venezolana. Ahora vamos con algunas noticias. El régimen de Nicolás Maduro ha decretado la aplicación del 7x7 o 7 días de actividades laborales limitadas y 7 días de cuarentena hasta la aplicación de una vacuna para el COVID-19. Esto en el marco de la flexibilización de la cuarentena. Estas medidas han excluido al estado Zulia por ser epicentro de un brote más agresivo del virus. El 15 de junio, el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó la sentencia número 0071-2020, en la cual establecieron medidas cautelares en contra del Partido Acción Democrática, nombrando además una junta directiva ad hoc para la reestructuración de la organización, presidida por Bernabé Gutiérrez, quien fuera anteriormente coordinador nacional de organización, supliendo de esta manera a Henry Ramos Ayud en sus funciones como secretario general. En 2 semanas se prevé reabrir el mercado de las pulgas en Maracaibo, de acuerdo a las declaraciones de la gobernación del Zulia en la mañana de hoy, 16 de junio. El empresario colombiano Alex Saab, quien mantiene vínculos muy cercanos con el régimen venezolano, fue aprehendido el pasado viernes por las autoridades de la República de Cabo Verde, debido a la orden de captura activa emitida por la Interpol. Las autoridades de los Estados Unidos han solicitado su deportación a territorio estadounidense para ser enjuiciado. Sin embargo, el proceso aún está en desarrollo. Hasta el día 15 de junio se han contabilizado un total de 3.062 casos de COVID-19 en Venezuela, siendo uno de los principales focos la ciudad de Maracaibo en el estado Zulia. Buenas noches a todos nuestros queridos oyentes en Justa Irreverencia 17. El día de hoy vamos a tener una especial discusión o intercambio de ideas, mejor dicho, con nuestro primer invitado a este programa que quiero que lo sepas, Alejandro. Tú eres el primer invitado, así que estás estrenando las entrevistas en este programa como lo es Justa Irreverencia. Bueno, con ustedes Alejandro Molina, dirigente juvenil político de Falcón, quien vive en la ciudad de Maracaibo. También, bueno, de reconocida trayectoria en su estado, entre otras cosas, es una persona con bastante que aportar y que decir por allí, pues. Bueno, Alejandro, un placer tenerte por aquí. ¿Puedes presentarte? Muchas gracias, Samuel. Tengo la dicha de ser el primer invitado y espero también ser el último de aquí a muchos años de recorrido que tengan este programa que tú llevas adelante. Gracias por la invitación y bueno, a debatir. Bueno, vamos a empezar entonces. Hoy vamos a tener 2 temas en particular de los que vamos a hablar. Primero, sobre la polémica transición que se pinta para Venezuela y en segunda instancia el tema de la comuna de Seattle o Free Capitol Hill, la República Popular de Capitol Hill que ha nacido en medio de las protestas de los Estados Unidos. La Nueva Cataluña. No, Que solo tiene 3 calles. Bueno, sí, pero Cataluña duró 8 segundos existiendo. Por lo menos esta ha durado unos días más. Y vamos a ver qué le depara el destino, porque hay muchos que la han comparado con la Comuna de París, que tiene sus similitudes, pero lo vamos a hablar más adelante. Ahora, Alejandro, cuéntame un poco de tus proyecciones, tu perspectiva para la transición. Vamos a empezar por ahí. A ver, ¿qué me podéis decir de la transición? ¿Qué esperas? ¿Qué crees que va a pasar? Primero, en cuanto al lapso o el tiempo que requiera la transición, eso mínimo debe ser de 1 año. Lo segundo, ¿cuándo va a comenzar? Realmente dudo que alguien en la política pueda dar una fecha o un estimado, puesto que es algo muy dinámico.
Pero lo que sí puedo decirte es que en este momento se está hablando de varios modelos y casi todos con una premisa errónea o con una base muy débil, que es con la inclusión del chavismo en el gobierno de transición. La propuesta que le hizo Juan Guaidó a los países en Noruega, que es muy parecida a la que se está fomentando en este momento, lo que se está tratando de llevar con una matriz de opinión de parte del gobierno de Guaidó, es débil. Desde el momento que ellos aseguran que el país en este tiempo de transición, que sería mínimo de un año para que haya nuevas elecciones, reestructuración de las instituciones y demás, el país va a estar siendo resguardado por la misma Fuerza Armada, que es la que tiene a tantas mafias en Venezuela, es la que tiene la complicidad y la corrupción más grande, y el narcotráfico inclusive. Alguna premisa, ya desde ahí se está partiendo una premisa falsa, débil, y además lo que puede hacer es que perdamos más tiempo, porque si hablamos de transición, ¿verdad? Hablamos de un momento delicado donde cualquier cosa que salga mal lo que hace es que comiences de cero o que se empeore la situación, que se empeore el enfermo. Sabemos que esta gente ha jugado con el tiempo de la oposición y de la gente durante tanto tiempo. Ahora imagínate una transición que se comience el proceso, que vaya pasando de fase y todo pinte bien y a mitad de camino ellos lo saboteen. Eso no solamente sería un golpe moral, sino que además sería muchas vidas que se perdieron en el camino. Eso sería comenzar de cero y aún con más desconfianza en la que ya le tiene la gente a la dirigencia política de Venezuela. No sé qué opinas tú al respecto. No, incluso aquí en Venezuela el proceso de transición es uno que va a estar inequívocamente imbuido dentro de el marco de los Estados Unidos. Estados Unidos impuso, de hecho, bueno, no impuesto porque todavía no lo ha logrado, sugirió la aplicación de un marco de la transición en los famosos puntos que ellos publicaron en marzo, y en el cual ellos contemplan la inclusión del chavismo dentro de el proceso, y en donde dicen que tienen que estar, pues, o sea, no se puede hacer una transición sin el chavismo, es lo que dice Estados Unidos. Totalmente, y es que además eso es para reducir los costos, para reducir básicamente el precio. El problema es que la gente no entiende que a Estados Unidos no le interesa realmente el bienestar de Venezuela, solo le interesa no tener más problemas que atender fuera de sus fronteras. Trump ha sido muy claro, con eso. Tanto Trump y históricamente ha sido así, ellos actúan cuando se ven amenazados, porque claramente solamente cuando se ven amenazados de alguna forma indirecta o directa con lo que sabemos que son los enemigos que históricamente ha tenido Estados Unidos. En este momento se podría decir que Venezuela también forma parte de esas amenazas, porque a diferencia de Cuba, que ya tiene varios años, como dicen, esperando la intervención, Cuba, cuando tuvo los misiles soviéticos, ahí es cuando realmente representó una amenaza, pero de resto no ha sido una amenaza real ante el pueblo estadounidense. Por lo tanto, se podría decir que ellos están relajados en este aspecto. Pero Venezuela, nada más con las intersecciones de drogas que han hecho, con la mafia internacional, el lavado de dinero y los terroristas que alberga Venezuela, nosotros estamos en otro nivel, un nivel que los preocupa, pero que sin embargo, a pesar de eso, hace que ellos busquen cualquier medida que sea mucho menos costosa que cualquier acción directa o de fuerza o algo parecido. Entonces, si ellos ven que la oposición en Venezuela les recomienda a ellos incluir al chavismo, que se meten bajo la narrativa de que ellos hasta inclusive los incluyeron en el Frente Amplio a lo que se llaman los chavistas disidentes, los chavistas originarios o algo parecido, y recuerdo yo que el 23 de enero, cuando se juramentó Juan Guaidó, hasta tomaron la palabra en las tarimas de los estados en Venezuela, el famoso chavismo disidente. Entonces, si tú le vendes a ellos que eso es posible, que hay una parte buena, ignorando los delitos de Rodríguez Torres o de Luis Ortega. Es que ese es el interés exacto, de si ellos, tú agarras, el interés que tú le vendes a ellos, exacto, si tú le vendes a ellos que hay un chavismo bueno y les dices que por la paz y los costos y demás, la Fuerza Armada nos va a resguardar de forma imparcial y de forma pulcra, y que además ellos pueden formar parte de la transición. O sea, obviamente cualquier persona o cualquier país que lo que menos quiere es una guerra, que lo que menos quiere es una intervención, que lo que menos quiere es formar parte de otro conflicto bélico
en pleno siglo XXI, obviamente te lo va a afectar, obviamente te lo va a impulsar, y por eso es que lamentablemente esta propuesta también está siendo apoyada por Estados Unidos, pero Estados Unidos también se ha equivocado, hablemos claro, el 30 de abril. Lo que pasó el 30 de abril fue impulsado, o no sé si impulsado, pero sí apoyado por Estados Unidos, cuando salió Leopoldo, cuando el supuesto alzamiento militar. El trasfondo del 30 de abril es uno muy turbio. Hay muchos que dicen que todo se fue a la borda por culpa de Leopoldo López. Eso realmente no sé si se podría verificar, pero lo que sí sabemos es que Helios Alvarado sabía de eso, inclusive dijo que Padrino López se supone que se iba a poner del lado de Guaidó, que Michael Moreno también lo iba a reconocer, y luego salió Figuera a decir al parecer algo parecido a la versión de Helios, que es el encargado del asunto de Venezuela para Estados Unidos. Entonces, si vemos eso, vemos que ellos también se equivocaron. Ellos también buscando, como dicen por ahí, mango bajito. Ellos pusieron un gobierno de transición en manos de chavistas que eran líderes, que son líderes de sus instituciones, y no, ellos también se equivocan, ellos también por buscar lo barato, ellos también pueden y no solamente eso, no solamente que se equivocan, sino que además ellos no tienen urgencia. No tienen la urgencia que hay aquí para salir del problema, y tampoco están capacitados para solucionar el conflicto aquí en Venezuela. Este es un conflicto que solamente los venezolanos podemos solucionar, en el sentido de que aquí va a haber una mala praxis médica. Eso es como el médico que le quita un tumor a un paciente, pero que se lo quita mal, es decir, que le deja pedacitos adentro. Totalmente. A la larga, ahora, ¿qué va a pasar? Que el tumor va a volver a salir. Mira, lo que está haciendo hoy la oposición y lo que está buscando Estados Unidos es simplemente atrasar la siguiente revolución 20 años más. La siguiente oportunidad que va a tener el chavismo, transformado. Porque ni siquiera el PSUV lo han contemplado en ilegalizar. Ni siquiera. Totalmente. Ahora, que ellos tengan la intención de apoyar una transición en Venezuela, obviamente está muy bien. Está muy bien que ellos, como dices tú, lo que quieren es como que sacar el tumor, pero saben que no lo pueden erradicar. Ellos saben que lo que ellos sí están claros es que no lo pueden erradicar con medidas blandas. Le van a poner una curita, le van a poner una curita a la hemorragia para medio solucionar, y bueno, ya quedará en nuestras manos. Bueno, en nuestras manos no, en la mano de los incompetentes del Frente Amplio, lamentablemente. Que lamentablemente son los que son reconocidos. Son los que son reconocidos, por supuesto. Porque aquí llegamos es a otro problema, que es la raíz, desde mi consideración, de todo lo que hemos hablado hasta ahorita. La raíz del problema de Venezuela es que tenemos fallas culturales. Nuestra cultura es una que está teniendo carencias, grandísimas carencias, sociales, psicológicas, en todo sentido. ¿Y qué es lo que están buscando los líderes políticos? En vez de avanzar hacia una reforma, en vez de avanzar hacia el mejoramiento de los habitantes del país, lo que han hecho es buscar la manera de ellos acomodarse el cogollo, de ellos beneficiarse, de ver cómo se arreglan con el otro, se encopinchan con este, porque aquí no importa la justicia. Y eso se lo he escuchado aquí a analistas políticos, a gente seria, que viene y dice que aquí la justicia no importa, que lo que importa es que se solucione, que este tenga esto, el otro tenga lo otro. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a parar? Si yo no atiendo un problema como es, si yo sé que mi hijo se está drogando, por ejemplo, yo sé que mi hijo se está drogando, y ese chamo va a la esquina de la casa y se sigue drogando, y yo sabiendo lo que está haciendo, no intento o no tomo las medidas pertinentes para orientarlo, se va a morir o se va a terminar de arruinar la vida. Ahora, si uno hace las cosas que tiene que hacer y él toma su decisión, eso es otra cosa, pero uno ha tenido que hacer medidas reales,
No meramente que quedarse, sentarse cuatro carajos y decir, bueno, aquí vamos a hacer esto con Venezuela, porque es lo que siempre hace. Y piensan con un pacto punto fijo nuevo, aquí se va a solucionar esa vaina y no se va a solucionar. Como lo dije antes, están sellando su propio destino y cuando otra revolución les vuelve a estallar en la cara, no van a tener oportunidad de hacer nada de nada. Y van a... Ahora, hay que buscar para ver qué vino primero, el huevo o la gallina. Por supuesto. ¿Será que? Porque podemos hablar de las cuestiones culturales, de la pérdida de valores y todo lo demás, pero desde el poder también se puede corromper una sociedad. Por supuesto. O sea, lo que está viviendo Venezuela no es que solamente lo ha vivido Venezuela en su historia. Recordemos que Alemania, uno de los países con las mejores universidades, descubrimiento, potencia, y que con pocos recursos ha tenido un nivel académico y de tecnología, de ciencia y de avance increíble. En algún momento esa Alemania creía que los judíos no eran gente. Claro. O sea, esa parte de la gente de Alemania apoyó a Hitler, la invasión, el holocausto y todo lo demás. No voy a decir que la mayoría o que era la minoría porque no tengo esos datos y no voy a hablar de cualquier claro. Y pero es por eso. es evidente ¿sí? Que desde el poder se puede transformar una cultura, una sociedad, se puede manipular. Entonces, hablamos de políticos que están aprovechando esas carencias para ello manipular, o políticos que son resultado de esas carencias. Porque es que también, yo creo que la oposición en Venezuela no solamente es que es manipuladora, es sucia y todo lo que ya conocemos, es producto. Sino que yo creo que aun si ellos quisieran, o si ellos tuviesen la real intención de buscar un cambio profundo en el sistema de Venezuela, no podría, porque es que son políticos de papel. Ellos no conocen otra cosa. Y exacto, y es que además si tú los oyes hablar, tanto al privado como en los discursos públicos, te das cuenta que ellos son un mar de contradicciones, de carencia de cultura general, de todo lo demás. Son simplemente me pongo una guayabera, voy a besar viejas, así, y ya soy un político. Y aquí entonces, llegamos a otra cosa. Y soy dirigente estudiantil, discúlpame que para terminar, tranquilo. Soy dirigente estudiantil, automáticamente al ser dirigente estudiantil tengo, iba a decir una frase muy común, pero un poco grosera, tengo el mojón mental de que de aquí ya yo salgo siendo diputado. No, y disculpa la expresión, claro, pero es así, entonces bajo esa carencia de no sé si es de tacto o simplemente de tocar la tierra, entonces ellos son los que se convierten en líderes, nosotros los impulsamos, ellos con su buen marketing 2.0 se venden como tal, y entonces luego tenemos a Capriles. Estamos hablando de una persona, nada más por ponerte un ejemplo, una persona que fue candidato presidencial 2 veces contra un sistema comunista. Mira, no hay mejor ejemplo de político de papel que Capriles Rountree, de verdad. Sí, que Capriles, que Manuel González. Entonces, no hay. Cuando nosotros agarramos y vemos que esos políticos de papel son los que están siendo llamados a hacer el cambio, una transición, una ruptura, como quieras llamarlo, en un país que vive 20 años de comunismo, de un sistema tan perverso que ha manipulado psicológicamente, que sabe el control del caos, que sabe cómo incendiarlo, pero incendiarlo tal como ellos quieren que se incendie. Entonces somos los políticos de papel. Aunque mañana ellos de nada se les ablandara el corazón o qué coño, agarraran y se le aclarara la mente, ellos no van a poder hacer nada porque es que no estás mandando a un gatito a cazar. Y no solamente eso, sino que aquí encontramos otro problema, que es que esta gente no tiene un propósito real para la política, o sea, no le da un propósito. Buscan el poder por el poder en sí mismo. Y esto va tanto para el chavismo como para la oposición y para todos los regímenes que hemos tenido a lo largo de la historia. Buscan poder por solo poder. Es decir, ven a Venezuela no como una nación, no como un país, sino como una hacienda. La manejan como si fuera un feudo. Y además, entonces, ¿a qué nos retrae esto? Que realmente Venezuela, en su joven historia, nosotros socialmente todavía no hemos superado el feudalismo. Todavía estamos arraigados a esa mentalidad del señor. Que nosotros le ponemos el nombre de Mesías, de caudillo.
porque no es como anteriormente, un señor montado en un caballo con una espada, no. Ahorita se visten con guayaberas y se meten para los barrios. Eso es lo peor del caso, que no nos hemos dado cuenta de lo atrasados que nosotros estamos y pensamos que por haber tenido un parapeto intento de democracia, estamos entre las naciones más avanzadas y civilizadas del mundo. Por Dios. Totalmente. Son una exageración. Y que un momento tan importante como lo es un proceso de liberación, de transición y todo lo demás, es como la frase no lavan y tampoco prestan la batea. Es como correcto. Que tú lo ves tranquilamente en sus mítines, en sus actos deportivos culturales que ellos llaman protestas, cómo se matan por tener la palabra en una tarima, y ves las discusiones entre ellos, así como que me toca a mí no me vas a cortar el audio al minuto, y entonces en el mismo Congreso. Inclusive, o sea, es que tú lo ves cómo ellos agarran y se matan para montarse una tarima y aparecer al lado del líder de Guaidó y todo lo demás. Entonces tú te das cuenta que esto como políticos, aquí como todos lo que se mueren por una foto. Todos se mueren por una foto. Todos. Entonces uno no entiende a veces cómo es que un país puede llegar a que ellos sean los representantes. Claro. Y ahora si nos referimos a la dirigencia estudiantil que tú las habías citado anteriormente, bueno, son lo mismo, pero en versión micro. En realidad, lo mismo, pero en versión micro. Porque es que ellos como si ellos fuesen tus mentores, ellos los ven como héroes, como que mi modelo a seguir. Pero un joven estudiante no voy a decir de universidad, pero eres un dirigente estudiantil, representante, y hablas grueso, y ya te pones tus guayaberas y todo lo demás, y tú piensas que es a Leopoldo. Empiezas la transformación. Sí, exacto. Entonces, es como que tú buscas a alguien de referencia, y tú dices así, claro, que nuestros padres fundadores, Leopoldo López. Entonces no tenemos un marco referencial al que atenernos, porque incluso nuestro propio mito fundacional como nación es una vaina débil. Bolívar está desgastado, Bolívar está Bolívar está en abandono. Él no representa verdaderamente los ideales de Venezuela. Y que aún quienes los pueden defender, a Bolívar, a Miranda, a Páez, a quien sea, no sacan lo mejor de ellos, no saben cómo utilizarlo. Es que ni siquiera sabemos quiénes fueron realmente. Ni siquiera la gente sabe quién fue Miranda, quién fue Páez. Hay tantas versiones de lo que fueron y de lo que no fueron, porque además eso es como si tuviésemos la historia turbia desde un principio. Desde un principio no sabemos quién era quién. Vemos a Bolívar como el que liberó, el que cabalgó a caballo y todas esas cosas, pero entonces de pronto te llega que sí, bueno, pero es que Bolívar, sabemos que era un esclavista, un misógino, qué tal, pero resulta que el carajo era casi comunista, aunque creo que Marx lo odiaba y todo, pero él era casi un comunista, él simplemente era por odio a los españoles, por resentimiento, no porque realmente quisiera. O sea, hay tantas cosas que están distorsionadas desde la época de Bolívar, que luego vamos al 58, a la época cuando llegó la democracia a Venezuela. Entonces cuando pasó la maravilla de Betancourt. No, y también es otro parapeto loco, porque es como que, realmente Betancourt se vino cuando ya los militares estaban haciendo algo, dale, pues se vino. Esa es una de las teorías. Pero entonces resulta que él hizo eso junto con el Partido Comunista, el movimiento comunista. Pero es que él no era comunista, más bien cuando él decepcionó a los comunistas, que los comunistas se le fueron en contra, y luego hicieron la famosa guerrilla. Entonces resulta que hay otros que dicen que no, que sí, él era comunista, que él no sé qué va, y no, porque él también sacó a los Castro. Entonces es tanto. Y entonces luego que vemos que Acción Democrática históricamente ha luchado contra los Castro, pero al mismo tiempo la que viene siendo como, no recuerdo el nombre de esta señora ahorita mismo, que viene siendo como no la presidenta, porque el presidente de Acción Democrática es Ramos Ayub. Es una Isabel, creo que se llama ella. Creo que se llama Isabel, y disculpen a los oyentes que no tengan nombre realmente en este momento, no recuerdo su nombre en este momento tampoco. Pero que ella asegura que ella es amiga de los Castro. Entonces al final es como si todo se paga y se está en el vuelto, y todo está distorsionado desde el inicio,
La primera Pero república. a todas estas entonces, ¿cómo crees tú que debería ser la transición? Para darle un cierre a esta parte. Dale, pues, ¿cómo creo o cómo quiero que debe? ¿Cómo creo o cómo quiero? Bueno, o sea, ¿cómo crees tú que debería ser esto? Más o menos una visión factible, tú. ¿Qué piensas que debería hacerse para que Venezuela haga una transición que de verdad les sea beneficiosa? O si realmente esta transición es inevitable, entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir para poder cambiar el sistema, o sea, avanzar hacia el verdadero cambio? ¿Qué podemos hacer? En la política no hay un manual. Claro En la que no. política, lamentablemente, no hay un manual. Y es dinámica. Es muy dinámica, inclusive lo que puedo decir ahorita, como cuando te meten preso, puede ser usado en tu contra. Pues. Pero lo que sí puedo decir es que la transición tiene que ser simbólicamente algo que sea una ruptura. O sea, no basta solamente con un antes y un después, cambio de personas en las instituciones, sino que tiene que haber un cambio en la Constitución. Al momento de la transición debemos tener, a juro, ayuda policial o militar extranjera, así sea como una asociación, así sea como un contrato, así sea cambio de dinero, así sea como un simple asesoramiento, lo que tú quieras, pero esa coalición tiene que estar ahí mientras se depuran las instituciones, porque era lo que hablaba el otro día contigo, Samuel, y es que, aunque nosotros queramos que se acabe la Fuerza Armada, Policía, Guardia, el FAES y todo eso, porque son unos sanguinarios mafiosos, de lo peor que puede tener el país, es imposible que Venezuela se mantenga estable en el periodo de transición sin la participación de la seguridad, porque si no hay, sin la garantía de seguridad, disculpa la mala expresión. Entonces, es como que, ¿cómo debería ser? Bueno, debería haber una coalición que resguarde la seguridad de la nación mientras tanto, que vaya siendo parte también como asesoría a lo que serían las nuevas instituciones de seguridad, porque sabemos que quien controla las armas tiene el poder realmente, ¿no? Más allá de cualquier cosa, quien tiene las armas controla el poder. Entonces, no sirve una transición con la Fuerza Armada resguardando el país, esta Fuerza Armada bolivariana, chavista, mafiosa, sino una nueva Fuerza Armada que sería reestructurada con ayuda, repito, de una coalición internacional. Mientras tanto, las elecciones, realmente para mí, las elecciones pueden tardar hasta 2 años, 3 años, cuanto sea necesario. Si necesitamos una dictadura, que dictadura simplemente es un gobierno temporal no electo, que sea necesario que se haga. Pero ¿qué necesitamos? Eso, primero que todo, la parte de la seguridad, de la depuración de las Fuerzas Armadas, y luego las demás instituciones se van a ir poco a poco reestructurando. Si es por mí, con una constituyente, y que tengamos una constitución realmente no voy a decir que capitalista, porque ojalá se pudiera, pero por lo menos que sea imparcial en su aspecto, que te dé libertades suficientes como para que tú te hagas como país, y que, por ejemplo, en uno de sus artículos diga que se va a castigar la usura, cosa que no existe en cierta forma. Entonces, si es político constituyente, pero no se podrá. Y si es con esta constitución, por lo menos que la seguridad la garantice, repito, una coalición mientras tanto. Bueno. Eso creo yo que para mí es el pilar fundamental. Ahora, todos los demás son pequeños detalles. En la ayuda humanitaria se atiende a la... Sí, en el sentido de que son cosas que se pueden ir viendo en el momento. Por ejemplo, el tema de la ayuda humanitaria podría ser algo que sirva para aliviar a las personas de más bajos recursos, a golpeadas por la inflación en Venezuela, mientras se libera la economía, mientras empiezan a llegar los inversionistas. Esos son detalles, como te digo, que no es que son menores, pero son detalles que no van a causar o que no van a hacer que se caiga la transición en este camino. Claro. Fíjate que aquí en Venezuela, desde mi perspectiva, yo colindo muchas cosas contigo, pero también aquí hace falta un reinicio absoluto. ¿A qué me refiero yo con esto? ¿Cómo sería ese reinicio? ¿A qué me refiero yo con esto? Que en Venezuela tiene que pasar un hito que marque un antes y un después tan determinante para nuestra historia, que
hagamos la misma cuenta de sus años, como lo hacemos con el tema de la federación. Totalmente, como te decía, algo simbólico que haga una ruptura. Claro, ¿por qué? Porque mira, el pacto social venezolano, nuestro contrato social, y aquí sí puedo entrar en conflicto a lo mejor con algunos liberales porque el contrato social no es precisamente de su agrado, pero el pacto social venezolano, el acuerdo que tenemos toda la sociedad venezolana, tiene que reescribirse. Totalmente. Y no solamente reescribirse, porque no es solamente una cuestión de la Constitución. Aquí me refiero a una depuración, una limpieza de la política en este país, con todo lo que eso implica. Porque un reinicio es un reinicio en todo el sentido de la palabra. Eso implica inclusive reestructurar al Estado mismo. Totalmente. Reestructurar todas las instituciones. Es de una magnitud lo que tiene que pasar aquí, que mucha gente ni siquiera puede procesarlo por completo en su cabeza. Y lo digo con mucha responsabilidad. Lo digo con mucha responsabilidad. Pero si es que a la simple vista está que uno de nuestros políticos de cartón, que ya podemos decir que es cartón viejo, reusado, podrido, que alguna vez llevó comida en descomposición, que es Ramos Aluc, nuestro político de cartón dijo que esta era una de las mejores constituciones del mundo. Entonces que ellos están en contra del gobierno, pero no de la constitución. Sí. Entonces cuando vemos que ellos son los representantes, ojalá se viera tal como tú estás diciendo, pero yo lo veo muy difícil. No, por supuesto, es que esto va a ser para el siguiente ciclo, para cuando el régimen que va a ser instaurado a raíz de las cenizas de este, que no va a ser más que un reestreno, un refrito de la cuarta, un refrito actualizado, progre y socialdemócrata. Más socialista, más vegetariano. Menos ok boomer y más progre y ecologista y vegano y pro aborto, entre otras cosas. Entonces, porque te voy a decir una vaina. Aquí va a salir más de un líder estudiantil en la transición, así altaneramente decirle ok boomer a todo adeco que se le pare de frente, aunque esté en la juvenil de AD, porque todos sabemos cuántos años tienen aquí los jóvenes de AD. Todo eso es de conocimiento público. Oye, juventud de AD que es vulnerable al coronavirus. Totalmente. Entonces, por eso es que te digo que la generación que viene a gobernar es una generación imbuida de estos principios, porque no tiene autenticidad, se ha dejado llevar mucho por estas ideas y van a allanar el terreno, como lo dije, están allanando el terreno para su propia destrucción. El terreno de la siguiente revolución lo están allanando ellos y no se están dando cuenta, o no quieren darse cuenta, o creen que lo van a poder paliar, en realidad. Pero cada loco su tema, como dicen por ahí. Cada loco su tema. Bueno, cerrado el tema de Venezuela, también es muy interesante ver un poco hacia afuera. Recordemos que no todo es solamente en nuestro país. En el mundo están sucediendo muchas cosas y hoy estamos en una transición cultural, económica y política sin precedentes, o sea, algo gigantesco, puesto que... Como lo que llaman la nueva era. Más allá de eso, incluso... Que decía Alvin Toffler en su libro La Tercera Ola, un futurólogo que recomiendo que busque sus escritos de 1990, 1980, donde hablaba de la transformación en general de la sociedad, de cómo concebía el poder, cómo veía el poder y cómo además iba siendo también más dueño del poder. Bueno, Que es lo que muchas personas lo llaman la globalización, que algunos lo minimizan en globalización y demás, en cómo se interconectan, en cómo quieren cada uno, algunos imponer sus propias perspectivas, pero también en cómo van tomando poder, así sea ficticio, ilusorio, pero van queriendo movilizar las cosas. Bueno, Samuel Huntington habla de eso, mucho sobre ese tema, pues. Y además que eso también nos tiene que aclarar a nosotros el por qué en Venezuela los países han también tardado tanto en
ayudar, y es que Claro. ellos también tienen sus problemas, ellos también tienen sus movidas, y también tienen sus enemigos, que muchas veces son nuestros enemigos también. Totalmente. Y en todo ese marco, bueno, vemos cosas como la pandemia del coronavirus, que es lo que ha impulsado esta transformación. Le ha metido durísimo al acelerador del automóvil de la humanidad en torno a este tema. Y bueno, y vemos reacciones como lo que ha estado sucediendo con las protestas por la muerte de George Floyd en los Estados Unidos, que han incendiado la nación norteamericana, o es lo que la social media nos ha querido hacer creer, por lo menos, porque con lo que uno ve por CNN, por Fox News y por un mollejero de cuentas de Twitter, es Estados Unidos prendido en fuego, pero muchas veces la realidad en redes sociales puede distar de la realidad del mundo real, pues, como La tal. realidad de las redes sociales, y además también de los periódicos, porque estaba leyendo el BBC, y resulta que eso es como si viera CNN versión papel también. Claro, por supuesto. lo cual no es un cumplido. No, para nada. Y esto nos trae a ver cómo han estado tomando la generación Snowflake, como le dicen en Estados Unidos, que Snowflake significa copo de nieve. Generación copo de nieve porque son una generación que se ofende con cualquier cosa. Como Lo que llaman algunos también la generación de cristal. Ajá, que es comúnmente esta generación Z, de la que tú y yo somos parte también. Que ahora, pero también hay dilemas, también hay dilemas, y uno tiene que colocarse también en el medio de todo siempre, ¿no? Y es que lo que a veces hiere la sensibilidad débil de esta generación son cosas que anteriormente se hacían con normalidad. Por ejemplo, uno juzgar a Primera, que es una generación débil, pero también resulta que es la generación que está tratando de que aquello que anteriormente era normal, que era mezquino, que estaba mal, simplemente no sea normal, y que sea realmente juzgado, o que sea ilegal. Ahora, ¿hasta dónde están llevando esto? Y es cuando entran las agendas personales y los financistas. Porque, ¿qué es lo que ha pasado con eso? El problema con el movimiento progresista, su ideología, y todas las personas que se han aglomerado en torno a él, y todas sus derivadas, ideología de género, feministas, movimiento LGBT, raza negra, Black Lives Matter, antifas, todos ellos se han visto subvertidos por los intereses de otros grupos políticos que lo que han hecho es apropiarse de sus exigencias, que bien pueden ser en algunos casos legítimas, pero que terminan por deslegitimarse completamente a sí mismas por los medios que ellos utilizan para eso. Porque entonces, tienen estas ideas innovadoras, entre comillas, pero recurren a los medios que decía Marx que tenían que hacerse para llegar al cambio con la revolución. Y era la violencia, tomar las armas y ver qué van a hacer con el gobierno. O los matan a tiros, o ven qué carajo hacen allá. Eso era lo que Marx decía. Pierde legitimidad. Cuando un grupo de, los videos que hemos visto, cuando un grupo de negros, y lo digo así porque primero en Venezuela ese término no cuenta como racismo, considero yo, y segundo porque yo soy negro. Cuando tú ves un grupo de negros, no vale, tú eres moreno, vidrio, tampoco así. Soy menos privilegiado, diría Sánchez Fitness, pero bueno, ese es otro tema. Cuando ves a un grupo de negros y romperle el vidrio a una tienda para saquearla, entonces ahí va perdiendo legitimidad y se están haciendo daño a su propia lucha, a lo que ellos quieren. Y no solamente eso, están tocando una fibra muy delicada en los Estados Unidos. Estados Unidos es un país que se ha constituido con el sagrado derecho a la propiedad privada y a la libertad. Sí, y allá la gente se toma eso en serio. Y además estás reforzando un estereotipo, porque si tú te quejas
¿verdad? De que te están tratando mal, desigual, y que solo por ser negro asumen que tú eres un delincuente. Entonces, hermano, no vayas y partas los vidrios de una tienda, golpees a una señora y le robes todo, por favor. Porque eso es escupir arriba, eso es escupir arriba y que te caiga nuevamente en la cara. Y es que toda la razón de la protesta se ha desvirtuado y ha pasado a exigir una cantidad de cosas súper escandalosas que obviamente no van a conseguir y que además de eso atentan en contra de lo que ellos supuestamente quieren lograr. Ahora, Totalmente. Tenemos entonces como resultado de todas estas frustraciones acumuladas durante muchos años, porque ciertamente hay un problema socioeconómico en Estados Unidos. Eso no es mentira que hay un problema social y económico en determinados sectores de la sociedad estadounidense. Hay realidades que no se pueden negar y que necesitan una reforma, sí. Y que pueden, y que pueden ser culpa o no del Estado. Eso sería otro debate mucho más largo y del cual no podemos tampoco pasar como expertos. Entonces, pero sí, totalmente lo que entonces ahí tenemos eso, y el resultado que trae es, bueno, el nacimiento de esta comuna, como le dicen ahora, la llamada Free Capitol Hill en la ciudad de Seattle, que tomaron unas cuadras, la policía se fue y bueno, la gente se volvió loca, pusieron barricadas y toda vaina. Y que además, no se tiene claro cuáles son sus exigencias. Personas dentro de la propia manifestación, algunos, disculpe, están diciendo que bueno, que vayamos primero por lo primero, porque es que se dieron cuenta que comenzaron con 3 exigencias, y ya van por más de 30 en peticiones de Twitter y todo lo demás. Entonces, como que quieren, o sea, quieren todo ahora. No, fíjate, ellos lo publicaron por Medium, de hecho está disponible en inglés, los 30 puntos, las 30 demandas, que eso es lo que los diferencia esencialmente de la Comuna de París, porque la Comuna de París actuó, la Comuna de París no se limitó o no hizo como tal demandas al gobierno, sino que simplemente, bueno, se subvirtió, se insurreccionó, levantaron sus barricadas en París y no le dieron las armas al gobierno luego de la guerra que ellos tuvieron antes de eso, la guerra franco-prusiana. El caso es que esta gente aquí allá en Seattle, lo que ha sido son cosas sin ningún tipo de factibilidad. O sea, te están pidiendo primero que todos los hombres negros que hayan sido juzgados, o sea, que estén en la cárcel, que sean juzgados por un tribunal que tenga como jurado a gente de su comunidad y que sea negra. ¿Cuál es el sentido? O sea, ¿cuál es el sentido? Y es lo que yo estoy viendo aquí. ¿Cuál es el sentido de eso? Y que realmente no lo van a lograr. O sea, no tiene coherencia. Exacto, porque es que ellos tienen una contradicción, y discúlpame que te haya dado, tienen una contradicción, que es que ellos exigen la eliminación del Estado y se jactan de haber expulsado al Estado de sus esquinas, pero a su vez están exigiendo medidas que lo que van a hacer es crear un Estado mucho más grande, mucho más intervencionista, que raya lo totalitario. Entonces, dices eliminar al Estado, pero vas a poner otro Estado que era el triple de opresor que el Estado que estaba antes, porque además Trump no ha salido a reprimir a nadie, porque aparte de eso, legalmente él no puede mandar al ejército o a soldados de la Guardia Nacional sin solicitud de los alcaldes y de los gobernadores. Totalmente, que se joda, además otra entonces es que respetan. Totalmente, y mira, Samuel, ellos hicieron una protesta que ahí fue que el famoso que Donald Trump supuestamente se metió en el búnker, apagaron las luces de la Casa Blanca, estaban quemando cosas frente a la Casa Blanca, y yo me pregunto, ya va, eso en Venezuela podría hacerse porque aquí sabemos que tenemos una dictadura y una tiranía, y que además en caso de no tener tiranía, igualito somos un país presidencialista. Entonces, si el alcalde, si la policía es de los alcaldes, de los gobernadores. Se supone que somos una república federal, se supone. Sí, pero si allá la policía es de los alcaldes y de los gobernadores, ¿por qué tú lo vas a quemar?
porque tú les quemar basura al frente de la Casa Blanca. Sí, lo que sostiene a Estados Unidos es que son federaciones que se respetan y que no se pueden pasar, ni el presidente le puede pasar por encima a un gobernador. Entonces le estás quemando caucho al equivocado. ¿Por qué no le quemas el caucho al gobernador o al alcalde? Porque tenía entre las filas de su policía a un racista. Claro, allí entra la cuestión de los intereses oscuros de la izquierda en general, que han tomado, que se han apropiado de la protesta para sus intereses y han intentado desviar toda la culpa a Donald Trump, cosa que es una falacia y que no les ha servido de nada, porque ¿quién habla hoy de Joe Biden? ¿Quién habla del viejo Zen de Joe Biden? Y otra cosa que también queda claro, cuando de pronto sale un grupo de anónimos, el cual es abiertamente chavista, y tengo que hacer la aclaratoria. Que te informo, que ya la gente se olvidó de eso también. Bueno, pero para que veas lo sospechoso que era todo, ¿no? Ese grupo chavista de Anonymous, para que lo sepan, Anonymous no tiene estructura centralizada, no es jerarquía vertical. Ellos realmente tú puedes armar un grupo de amigos y llamarte Anónimo, hacerte cuenta de Twitter y eres anónimo, porque Anónimo funciona bajo unos ideales que luego puedes cumplir o no. Tú puedes ser de derecha o de izquierda y puedes cumplir o no, y nadie te va a juzgar. Lo que pasa es que la gente tiende a confundir Anonymous con Wikileaks. No, sí, y que Anonymous puede, como te decía, Anonymous puede ser cualquiera, ¿no? Y parece que le estoy haciendo propaganda, pero es así. Entonces es algo descentralizado. Es como ISIS, tú puedes agarrar y matar 15 personas y decir que era por ISIS, y ISIS te va a atribuir eso, porque funcionan bajo unos ideales que, repito, puedes acatarlos a su medida o no, pero te puedes llamar Anonymous y nadie te va a decir lo contrario. Entonces, este grupo chavista de Anonymous, cuando ve que ya se está incendiando el país, así entre comillas, se está incendiando el país poco a poco, empieza a lanzar unas noticias drásticas donde involucran a Trump con la pedofilia, cuando realmente son algunos miembros demócratas los que han estado... Y no lanzaron más nada, o sea, dijeron que iban a lanzar más pruebas y no lanzaron nada, cero. Y lo hacen como que, el policía era un policía municipal, un policía estatal, lo que sea, tenemos que tener una razón para ir por Donald Trump. O sea, necesitamos algo para que esta vez él sea el foco. Donald Trump tampoco ayuda con sus declaraciones. Y es que Trump cometió errores. Trump cometió errores muy graves porque, mira, él pudo haber acabado la llama desde un inicio si hubieran acelerado el proceso del policía. Porque eso sí es un problema en Estados Unidos. Para procesar a un policía es un madre problema allá. O sea, procesar a un policía no es cualquier cosa. Así como también no es cualquier cosa que un presidente se meta en algo judicial. Exacto, o sea, entonces... Es como que la gente es como que, maldito Trump, todavía el policía está libre, pero resulta que es como que, gozamos de la Constitución que dice que el presidente no se puede meter en los juicios. Entonces que le estás pidiendo... Y hay otra cosa. Le estás pidiendo que él se meta, que la separación de poderes se diluya por una exigencia tuya. Eso también eso no tiene precedentes en Estados Unidos. Un presidente venga y es como que, aunque tú veas que la persona mató públicamente a otra, tú como presidente no puedes hacer nada a nivel judicial, al nivel institucional, no puedes, porque es que simplemente ahí hay separación de poderes. Entonces como que otra contradicción más, le está exigiendo a él que se meta en algo en lo que solamente los jueces... y lo más gracioso es la gente aquí en Venezuela que decía, ¿por qué no saca el ejército a las calles? No sé qué más. O sea, como si eso fuera cualquier cosa, o sea, una desconexión total. Una desconexión total. No se puede comparar allá. Jamás. A Donald Trump se le ha... Inclusive allá los propios senadores republicanos le han vetado cosas a Trump porque simplemente por encima de cualquier discusión del Senado, de cualquier exigencia presidencial, no se puede simplemente agarrar todo lo que hizo. Claro. Y ahí tenemos entonces otra de las razones por la cual la República Popular de Capitol Hill no ha sido destruida o borrada del mapa todavía. Porque primero la alcaldesa de Seattle dijo que eso es legítimo y que ahí no se tiene que meter nadie. Entonces, y que eso no representa una amenaza. Y que no representa una amenaza. Entonces, si la alcaldesa dice esa broma, la policía tiene que morir callada. La policía tiene que morir callada y
ella no va a pedir la asistencia de la Guardia Nacional. Y Trump se lo ha dicho 1000 veces, si no pones el orden tú, lo voy a poner yo, y eso ha vuelto loco a mucha gente, porque el problema es que, o sea, están buscando forzar al sistema estadounidense a un quiebre. Capitol Hill es la expresión de la necesidad que tiene este grupo, que con grupo me refiero es a los Antifa, Black Lives Matter y todos los movimientos que se han agrupado en torno a ellos, que tienen la necesidad de hacer que el pacto social estadounidense se quiebre, se destruya, desestabilizar la nación para poder ellos imponer su agenda, que es a su vez la agenda subvertida de los movimientos de izquierda, el Partido Demócrata veladamente, Irán, Venezuela, Rusia. Que es algo parecido a lo que ocurrió en Chile. En Chile porque se subió unos decimales de centavos el pasaje del metro, y no me voy a meter en la economía de Chile, no sé si eso de verdad afectaba mucho al día a día de las personas con salario mínimo, tal vez sí, tal vez no soy experto tampoco en chilología, ¿no? Pero solo por un incremento de repente los propios metros que estaban defendiendo los destrozaron, quemaron la ciudad, hicieron hasta como orgías en las plazas, eso fue un desastre total, y al final todo para que el río cayera en vamos a hacer una constituyente, necesitamos una constituyente. El problema en Chile es la constitución, y entonces ahora quieren un proceso constituyente. Entonces como se desvirtúa todo, y como al final detrás de una buena, entre comillas, porque puede ser que sí, puede ser que no, pero detrás de una buena causa siempre hay una agenda. Claro, y esa es la falencia que tiene la derecha con respecto a la izquierda. Los liberales con respecto a los llamados socialistas, socialdemócratas en general, que la izquierda no piensan como grupo, como exactamente, sino que la izquierda viene y agarra una causa, se la apropia y hace desastre. Desestabiliza países enteros como le da la gana. Manipula las masas, utiliza maquinaria, y mientras tanto los liberales, los libertarios, así como que tú lo que eres es un paleoliberal, no vale, tú lo que eres es un minarquista, pero es que yo soy más de derecha que tú. No, ya va, pero es que el liberalismo no es de derecha. Bueno, entonces yo soy más de centro que tú. Bueno, entonces, no vamos a caer en las mismas polémicas que el MLB, por favor. Correcto, y me respetas al MLB, por favor. Pero, o sea, ese nivel de discusiones, lamento decirlo, porque son personas que en lo académico son mucho mejores que los políticos de papel de Venezuela. Totalmente. Pero en lo político, en ese aspecto, ellos están al mismo nivel. Claro. Están luchando por una botella vacía, lamentablemente, y entonces también no tienen las herramientas adecuadas para hacerlo. No tienen y te voy a decir, no tienen la cabeza, porque es que creen que la cosa es como lo vieron en un libro, un libro que me dice cómo debo vivir mi vida, y yo vivo evangelizando sobre esos libros de liberalismo y demás, pero entonces te das cuenta que hay una distancia entre lo que piensa un libertario y lo que piensa la gente común, la gente que no está metida en la política. Y eso es algo sobre lo que yo estaba escribiendo un artículo, y es el liberalismo comestible. O sea, tú agarras y te concentras en, vamos a reducir los impuestos porque los impuestos son un robo, y entonces menos intervención del Estado en la economía y reducción del Estado, y entonces el trabajo como fuente de vida y demás. Entonces tú te pones en ese discurso. Y por el otro lado están los socialistas diciendo vamos a defender a las minorías, vamos por la igualdad, la justicia social, por los derechos de los desfavorecidos, vamos a ayudar a esta pobre viejita, mira que no puede con su bolsa, vamos a llevárselo para su casa. Entonces en ese éxtasis de lo bonito, la gente obviamente va a preferir el socialista. Obviamente. Aunque tú tengas la razón, aunque la historia te respalde, aunque los números estén de tu lado, si tú simplemente estás hablando en otro idioma, la gente no te va a entender. Así son las cosas de la política. Mismo es. Entonces tenemos este problema con la zona autónoma de Capitol Hill, que eso es cuestión de tiempo para que se canse. No, por supuesto. Mira, eso va a terminar mal. Empezó mal, se está desarrollando mal y va a terminar muy mal para la gente involucrada.
tienen suerte que no estamos en 1871, porque a la Comuna de París la bombardearon con artillería. En 1871 a la Comuna de París la bombardearon con artillería, la sitiaron, le cortaron todo tipo de suministro. Los comuneros tenían que comer ratas. ¿Tú te imaginas a uno de esos progres comiendo ratas? Porque yo no. Ahora nosotros que estamos en el Zulia, debemos pensarlo muy bien entonces cuando busquemos la independización. No, ya va, es otro tema, eso es otro tema. Aquí la independencia, la República Independiente del Zulia es un proyecto completamente factible porque nosotros tenemos petróleo y ganado, tenemos ríos y tenemos todo lo que necesita una nación desarrollada del primer mundo. Perfecto, gracias. A diferencia y tenemos a María Bolívar. Y tenemos a María Bolívar. Entre otros, yo creo que a estas alturas María Bolívar representa un recurso natural. Representa parte de las riquezas del estado Zulia. Un patrimonio de nuestro estado. Cultural. Ahora sí podemos decir que el estado es una persona. Es María Bolívar. El estado es una persona, el estado es María Bolívar. María Bolívar presidente. Bueno, el caso es que, retomando la cuestión, ¿no? Es muy interesante porque su estudio nos puede ayudar a evitar que cosas como estas pasen en el futuro, porque muy probablemente lo quieran replicar, obviamente no va a tener éxito, pero es un llamado de atención. Mira, el mundo occidental está agonizando, algo que no había sucedido desde la Revolución Francesa con la caída del feudalismo y el antiguo régimen. Entonces, realmente es una coyuntura muy compleja, muy interesante. ¿Qué crees tú que se debería hacer entonces para luchar, para preservar, lo que nosotros consideramos como nuestra libertad? Porque aunque ellos creen que no, esa gente está amenazando la libertad porque está dando por sentado que los beneficios que ellos tienen, el progreso que han vivido, puede existir sin todas esas cosas que ellos odian. Y eso es peligrosísimo. Sabes que yo creo, desde mi perspectiva, y muy buena tu pregunta, que la clave no sería luchar neciamente contra ellos. Te explico, lo que necesitan, lo que buscan la izquierda infiltrada en los movimientos sociales es, mediante la sensibilidad ante un tema, provocar caos. Entonces, si nosotros reaccionamos como unos conservadores, históricamente somos, lamentablemente, todos mezquinos, todos antaños, y decimos casi de forma obtusa, no vale, eso no es así. Lo que le estamos dando más fuego a ellos. ¿Qué es lo que podemos hacer? La única forma de que Occidente sobreviva es que no es que se cumplan las exigencias de, por ejemplo, un baño para pansexuales, un baño para transexuales, un baño, esos caprichos no, pero sí las igualdades. Por ejemplo, ellos, los negros, quieren igualdad, bueno, entonces vamos a darle igualdad. Realmente, que no vuelva a ocurrir que un policía le pone la rodilla en el cuello a otro, a un negro, y te mata. Que no falte país en Occidente que se adapta a los nuevos tiempos. Y no, repito, antes que se malinterprete, no es que estoy diciendo que nos tenemos que meter en la agenda progre, pero sí, aquellas exigencias que están bien fundamentadas, cumplírselas, porque cuando ellos se sienten felices porque realmente consiguieron igualdad en algo, se van a quedar quietos y no van a tener razón para quemar las calles, ¿entiendes? En cambio, si tú agarras y tú te muestras como un conservador ante cualquier cosa que ellos te están exigiendo, entonces tú realmente vas a crear una brecha, una división otra vez. Ahora, como te digo, los caprichos no. O sea, que un menor de edad, de una persona de 13 años, por ejemplo, pueda hacerse cambio de sexo, no, ahí es cuando tenemos que nosotros como que poner las bases de Occidente, pues. Y lo digo yo, que no soy conservador, pero es así. Hay ciertas cosas que se deben respetar y ciertas cosas que no. Pero sí, creo que si tú no te muestras como un obtuso, sino que te muestras como alguien flexible ante los cambios de la nueva era, yo creo que tú puedes evitar que la izquierda avance tanto. Eso por no poner la tarea imposible, que es que los liberales y los libertarios actúen como conjunto de forma inteligente y hablen como gente común y corriente ante las personas que necesitan escucharlo. Creo que es más fácil que la izquierda subvierta toda América antes que eso suceda. Es
es más fácil que Portugal ahora nos invada a nosotros, seamos parte de Brasil. Eso sería, bueno, ese es el sueño de Rumbo Libertad realmente. Que por cierto, de ellos no se ha sabido nada se ha sabido de ellos. No he escuchado más nada de Eduardo Guitar, de Roderick Navarro. Me pregunto qué será de ellos. Yo voy a citar a un gran filósofo como lo es Marshall Mathers Eminem. Y cuando tú me hablaste de Rumbo Libertad y de todo lo demás, yo nada más voy a decir, ¿quién? Bueno, eso ya, el tema de los partidos políticos en Venezuela ya, eso da para otra conversación. Eso lo tenemos para otro momento. Lo tenemos para otro momento, pero ahí sí prepárense porque vamos a ir con todo y sin censura. Si nos llevan presos, bueno, ya saben. Bueno, sería el colmo que nos lleven presos cuando estamos más bien hablando mal de los enemigos de ellos, pues. Bueno. Enemigos entre comillas. Entre comillas, pues porque esos salen es al público, pero a puertas cerradas se toman su cafecito con sus buenos pequeños. Y obviamente whisky. Y obviamente whisky y caviar. Correcto. Bueno, en todo este caso realmente lo que puedo sacar, ya retomando el tema para cerrar las protestas con Estados Unidos, es que pasamos por momentos de transformación en todo el mundo. En todo el mundo. Nosotros estamos viviendo un momento cumbre en la historia de la humanidad, como se ve cada cierto tiempo. Pocas veces se tiene la oportunidad, y de hecho creo que somos afortunados nosotros de vivirlo jóvenes, de vivirlo en su efervescencia, de conocer este cambio y ver hacia dónde nos va a llevar en un principio. ¿Cuál va a ser el nuevo orden de poder? Estados Unidos no es el mismo que hace 30 años. No tiene la misma CIA que perseguía no tiene la comunistas. misma, ajá. Ya no tiene ese enemigo tan poderoso con el que combatía como lo era el comunismo soviético. Entonces, cómo los ideales estadounidenses se van a ir acoplando y si realmente la nación estadounidense podrá sobrevivir frente a enemigos tan duros como lo pueden ser Rusia y China, ideológicamente hablando. Y otras cosas, Samuel, para agregarla a lo tuyo, ni Estados Unidos es el Estados Unidos del siglo XX, ni tampoco lo es Sudamérica. No es la Sudamérica de la Operación Cóndor, que perseguía comunistas clandestinos y los desaparecía, que luego será para otro debate si eso está bien o está mal, pero el punto es que lo hacían a los insurrectos, los perseguían de Pinochet, de todas esas personas que agarraron y formaron parte de esa Operación Cóndor. Hoy Estados Unidos ve como Sudamérica cae más bien ante el comercio chino y se da la mano alegremente con China y hasta lo juzga al propio Estados Unidos porque está a la luz de todos los aportes económicos y demás que le hace Estados Unidos a Sudamérica. También lo pueden buscar en el libro, el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, además que lo puedes ver tranquilamente todos los días. Y aún así, los primeros antiamericanos son los sudamericanos. Entonces, bueno. Vienen tiempos en los cuales los países de América Latina van a tener la posibilidad de marcar su propia pauta y quizás incluso rivalizar con las potencias del mundo. Pero todo eso va a depender de nosotros, de la dirigencia. Completamente. Todo de los políticos de cartón. Y es por eso que vamos a ver qué nos depara el siglo, pero por lo que se ve, aquí va a haber candela y de la buena, hermano. Como dice por ahí. Bueno, con esto concluimos nuestro encuentro de hoy, esta conversación. Espero que a nuestros queridos y estimados oyentes de Justa y Reverencia les haya gustado nuestro intercambio. Pues bueno, estamos abiertos a recibir cualquier tipo de comentarios, insultos o lo que quieran decirnos al respecto. Aquí por respetamos, favor, déjenlo en un buzón. Aquí respetamos la libertad de expresión y uno tiene que tener valentía y bueno, hacerse responsable de lo que dice.
Pues bien, Totalmente. Alejandro, ha sido un placer de verdad. Espero poder contar contigo para próximas ocasiones. Y bueno, veremos qué tiene Venezuela que ofrecer. Ojalá que podamos hacer algo mejor por este país. Muchas gracias, Samuel, por tu invitación. Espero, como tú lo dices, estar en otra ocasión aquí contigo. Y bueno, un saludo a nuestros queridos generación de relevo, nuestra querida generación de relevo que nos está escuchando. Por supuesto. Bueno, será hasta la próxima y nos veremos en nuestro siguiente programa. Hasta luego.